Hola a todos, mi nombre es Valentina Mendoza y el día de hoy les voy a hablar sobre la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, la cual fue uno de los periodos más complejos y controversiales de la historia latinoamericana. Y bueno, digo que complejo porque es un régimen que tiene dos caras totalmente opuestas. Por un lado tenemos una represión brutal y por el otro una transformación económica impresionante. Entonces es algo que, digamos que hasta el día de hoy divide opiniones en Chile y en todo el mundo. Pero bueno, para entender todo esto tenemos que empezar por el contexto. Entonces, estamos hablando de plena Guerra Fría, ¿no? El mundo está dividido entre Estados Unidos y la Unión Soviética y América Latina se convierte como en un tablero de ajedrez donde estas dos potencias están jugando su partida. Estados Unidos está obsesionado con que ningún país de la región se volviera comunista o socialista. Para ellos, cualquier gobierno de izquierda en lo que llamamos su patio trasero era una amenaza directa. Y bueno, aquí es donde entra Salvador Allende. En 1970, Allende gana las elecciones en Chile y se convierte en el primer presidente marxista elegido democráticamente en toda Latinoamérica. Entonces, imagínense ustedes lo que esto significó para Estados Unidos, ¿no? Su proyecto era la vía chilena al socialismo. Él quería nacionalizar el cobre. Él tenía pensado también hacer una reforma agraria profunda, redistribuir la riqueza, básicamente transformar Chile en un país socialista, pero pues por la vía democrática, ¿no? Y entonces, en ese entonces, Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, pues ellos le dejaron muy en claro pues que ellos eso no lo iban a permitir, ¿no? La CIA empezó a trabajar activamente para desestabilizar el gobierno de Allende y de esto estamos hablando de operaciones encubiertas, de bloqueos económicos, de financiar a la oposición, no, o sea, Estados Unidos literalmente hizo todo lo posible para hacer fracasar ese gobierno y bueno, el gobierno de Allende enfrentó problemas gravísimos como la inflación se disparó, había desabastecimiento de productos básicos, no, o sea, el país estaba completamente polarizado, esa situación se volvió insostenible y como en todo ese contexto de caos y tensión extrema, es que llegamos al 11 de septiembre de 1973, que es el día del golpe de Estado que cambiaría Chile para siempre. Entonces, el 11 de septiembre del 73 empieza muy temprano, aproximadamente a las 6 y algo de la mañana, ya las tropas militares se estaban moviendo, la marina se subleva en Valparaíso, el ejército y la fuerza aérea coordinan todo en Santiago. Pinochet, que supuestamente era leal a Allende, resulta que él era quien estaba liderando todo esto. Allende llega a La Moneda como a las 7:30 de la mañana. Él va con algunos colaboradores cercanos y con su equipo de seguridad, pero pues ellos eran muy pocos. Entonces, a las 8:30 la junta militar le está exigiendo que renuncie y que se vaya del país, y Allende simplemente dice que no, que él fue elegido democráticamente y que de ahí él no se mueve. Y aquí viene una de las partes más importantes de la historia chilena, porque pues Allende logra hablar por Radio Magallanes, que es una de las últimas radios que estaba transmitiendo, y él pronuncia su último discurso. Él dice algo así como, tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con crimen, ni con la fuerza. Esas son sus últimas palabras al pueblo chileno. Y ya cerca del mediodía empiezan a bombardear La Moneda. Los aviones Hawker Hunter de la Fuerza Aérea, ellos atacan el Palacio Presidencial. Y bueno, en las imágenes de La Moneda en llamas se vuelven el símbolo de ese fin de la democracia chilena en ese momento. Y alrededor de las dos de la tarde Allende muere. Y bueno, ahora
Su muerte ha sido súper controversial porque la versión oficial dice que se suicidó con un fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro, pero pues durante años hubo teorías de que él realmente lo asesinaron y recién en 2011 se hicieron estudios forenses que confirmaron que efectivamente él sí se suicidó, pero pues imagínense como la confusión y las dudas que existieron durante casi 40 años con Allende muerto y la moneda tomada. Entonces empieza como esa dictadura de Pinochet que va a durar 17 años. Y bueno, aquí viene la parte como más dura de todo esto. Lo que pasó después del golpe fue una campaña de represión sistemática, eh, planificada, brutal. Pinochet y su junta militar, ellos implementaron un aparato represivo diseñado específicamente para eliminar cualquier tipo de oposición y para sembrar terror en toda la población. Uno de los símbolos más fuertes de esta represión es el Estadio Nacional. Entonces piensen como pues un estadio que se había construido con tanta ilusión para eventos deportivos, que se tenía planeado utilizarlo para el Mundial del 72, se vuelve de repente un centro de detención masiva. Habían entre 12.000 y 20.000 personas las cuales pasaron por ese estadio en los primeros meses después del golpe y la gente era detenida, la llevaban ahí, allá los interrogaban, los torturaban, em, los camarines, los pasillos, no sé, lugares donde antes se celebraba goles, pues ahora eran lugares de tortura. Y pues hay casos que inclusive quedan marcados en la memoria colectiva como el de este cantautor Víctor Jara, que fue uno de los símbolos de esa música popular chilena, y a él lo detuvieron, a él lo llevaron al Estadio Chile y lo torturaron brutalmente, lo asesinaron, y su muerte representó como ese intento del régimen de literalmente silenciar a todos, ¿no? Silenciar la voz del pueblo, pero la represión pues no solamente se quedó en ese estadio, ya que en el 74 crean la DINA, la cual era la Dirección de Inteligencia Nacional, dirigida por Manuel Contreras, y esta era básicamente una policía secreta que operaba en centros de detención y pues tortura clandestinos por todo Chile. El más famoso, o mejor dicho, infame, fue Villa Grimaldi. Por ahí pasaron aproximadamente como unos 4.000, 4.500 detenidos y de esos detenidos, 236 fueron ejecutados o desaparecidos oficialmente. Y bueno, las cifras eran completamente escalofriantes. El informe Rating del 91 documentó más de 2.200 muertes y desapariciones. Luego, en la comisión Valech, en el 2004, se reconoció a más de 38.000 víctimas de tortura, 38.000 víctimas torturadas, y eso sin contar pues, los miles de personas que tuvieron que exiliarse, que se fueron a Europa, a otros países de Latinoamérica, a donde pues ellos podían escapar. em, de esta represión y habían métodos de tortura horribles. Entre ellos estaba la aplicación de corriente eléctrica, simulacros de ahogamiento, violencia sexual, privación sensorial. Y esto no era solo como para obtener información, sino era como también para destruir la moral y la psicología, las psiquis de las personas, para infundir este miedo, este terror a la sociedad y mandar un mensaje muy claro, y era que si tú te oponías, esto era lo que a ti te esperaba, ¿no? Esto era lo que te iba a pasar. Ellos te iban a aplicar todas estos métodos de tortura. Y bueno, ahora mientras todo esto estaba pasando, mientras Chile estaba completamente sumido en ese terror,
simultáneamente se estaba llevando a cabo lo que llamaríamos como el experimento económico neoliberal más radical que se había visto hasta ese momento. Y eso es lo que hace como tan compleja esta historia, porque aquí entran los famosos Chicago Boys. ¿Y quiénes eran los Chicago Boys? Ellos eran un grupo de economistas chilenos que habían estudiado en la Universidad de Chicago, donde los formaron bajo las ideas de Milton Friedman y pues la Escuela de Chicago. Y bueno, estamos hablando de gente como Sergio de Castro, Miguel Cast, Hernán Bucci y Jorge Caguas. Estos tipos, ellos habían estado en Estados Unidos en los 50 y los 60, gracias a programas de intercambio, y ellos volvieron con unas ideas súper radicales sobre el libre mercado, sobre privatización, sobre Estado mínimo. Y bueno, antes del golpe, como que esas ideas sonaban prácticamente imposibles de implementar en Chile, pero el golpe militar les dio como esa oportunidad perfecta para ellos, porque pues no había democracia, sin oposición, sin protestas. Ellos podían hacer prácticamente lo que quisieran. Y Pinochet, por su parte, que en lo económico, pues él no tenía mucha idea, les dio como esa carta blanca. Entonces, en 1975, con la economía en crisis, completamente destruida, Pinochet básicamente pues les entrega el control económico total a los Chicago Boys. Y bueno, ellos implementaron reformas que transformaron a Chile completamente. Primero, privatizaciones masivas. Ellos vendieron más de 500 empresas, bancos, industrias, servicios públicos, todo. Vendieron todo. Lo único que se quedó en manos del Estado fue Codecol, que era la empresa del cobre, porque era la principal fuente de ingresos, pero pues todo lo demás al sector privado. Segundo, la apertura comercial radical. Los aranceles estaban en esa época en promedio como en un 94% y ellos lo bajaron al 10% en muy pocos años. Entonces, pues Chile se abrió completamente al comercio internacional, sin protecciones, sin ninguna restricción, ¿no? Como tercero tenemos también la reforma del sistema de pensiones en el 81 y acá se crearon las famosas AFP, que son las administradoras de fondo de pensiones privadas. Ellos eliminaron el sistema solidario que había antes y pusieron uno de capitalización individual. Entonces, este modelo después se copió en varios países de Latinoamérica. No tengo el dato exacto si también acá en Colombia, pero sí sé que se copió en diferentes países. Y bueno, como cuarto también tenemos la desregularización laboral. Ellos eliminaron un montón de protecciones laborales, ellos flexibilizaron el mercado de trabajo y también pues, básicamente destruyeron el poder de los sindicatos. Y como quinto, ellos redujeron drásticamente el gasto público. El Estado se achicó enormemente, dejó de intervenir en la economía. Y bueno, entonces ahora, pues, ¿qué pasó con todo esto, no? Los resultados fueron contradictorios, porque primero, pues, hubo una crisis terrible en el 82 y en el 83. El PIB cayó un 14% y el desempleo llegó como al 30%. Pero después de eso, pues la economía empezó a crecer de manera sostenida. Entre el 84 y el 89, Chile creció en un 6,2% anual. Y entonces la inflación que había estado descontrolada con Allende, pues se pudo por fin controlar. Chile se volvió como ese alumno estrella del FMI y el Banco Mundial. Pero bueno, aquí está como ese gran problema, y es que este milagro económico pues tenía un costo social enorme, gigantesco, porque la desigualdad se disparó. A finales de los 80 el 10% más rico tenía más del 40% del ingreso nacional
mientras que el 50% más pobre, pues apenas tenía el 16%. Entonces, la pobreza seguía afectando a más del 40% de la población. Los servicios públicos de salud y educación se deterioraron horrible con la privatización. Entonces, pues ven como esa paradoja, ¿no? Entonces, un régimen que estaba matando, torturando, exiliando a su misma gente, al mismo tiempo, pues ellos también estaban implementando políticas que transformarían a Chile en una de las economías, podríamos decir, más dinámicas de América Latina. Y el crecimiento económico literalmente pues se construyó sobre sangre y sobre silencio forzado de miles y millones de chilenos. Y bueno, pues a pesar de la represión, la oposición pues nunca se pudo eliminar por completo y en los 80 empezaron a confluir factores que debilitaron ese régimen, ¿no? La crisis del 82-83 que hablamos anteriormente, pues fue un golpe fuerte para Pinochet porque mucha de esa legitimidad venía del supuesto éxito económico. Entonces empezaron las empresas nacionales en el 83, las protestas nacionales en el 83 y eran manifestaciones masivas, masivas, masivas pidiendo el fin de la dictadura. Pinochet las reprimía brutalmente, pero pues ellos seguían apareciendo. La represión internacional también aumentó, sobre todo después del caso de Orlando Letelier, que era un exministro de Allende, y él fue asesinado en Washington, D.C. en el 76 por agentes de la DINA. Entonces esto deterioró muchísimo la relación con Estados Unidos. Y aunque Reagan al principio pues apoyaba a Pinochet, eventualmente pues Estados Unidos empezó a presionar por una transición principalmente democrática, ¿no? Acá también juega un papel importante la Iglesia Católica, ya que, bueno, podemos mencionar al cardenal Raúl Silva Enríquez y a Juan Francisco Fresno. Ellos pues fueron clave en la defensa de los derechos humanos y en articular también la oposición. Y ya llegamos a 1988, acá Pinochet, pues siguiendo su propia constitución del 80, él convoca un plebiscito y la pregunta era si él debía continuar en el poder por 8 años más. La oposición se unió en la campaña del no y fue una campaña brillante con un mensaje de esperanza, de alegría, de reconciliación y pues les funcionó, ¿no? El 5 de octubre del 88, el 56% de los chilenos votó por el no. Ellos rechazaron completamente que Pinochet siguiera y pues esto lo obligó a él a convocar elecciones democráticas para el 89. Aquí Patricio Aylwin, él ganó con el 55% de los votos y después de 17 años Chile por fin volvió a la democracia, pero pues Pinochet no se fue completamente. Él se quedó como comandante en jefe del ejército hasta el 98 y después como senador vitalicio. Él mantuvo poder e impunidad hasta su detención en Londres en el 98, que esto fue por parte de un juez español, y pues esto fue un hito histórico en la justicia internacional. Pero pues él al final volvió a Chile. Él enfrentó, sí, varios procesos judiciales, pero pues al final él murió en el 2006 sin haber sido condenado definitivamente. Y ya para cerrar, bueno, la dictadura de Pinochet es como una de esas paradojas grandes de la historia contemporánea. Fue un régimen que combinó mucha brutalidad política también con una transformación económica profunda. Al final, pues Chile salió de esos 17 años completamente cambiado, ¿no? Con una economía modernizada, sí, pero pues con una sociedad muy traumatizada. Ese legado de Pinochet todavía, hasta el día de hoy, divide a Chile, pero pues para algunos también fue él el que salvó al país de ese caos marxista y el que creó como las bases de su prosperidad. Y para otros, pues él fue completamente un dictador sanguinario,
cuyas violaciones a los derechos humanos pues no se pueden justificar con números, con economía, pero lo que sí es indiscutible es que ese modelo que se implementó bajo la dictadura definió completamente la estructura de Chile hasta hoy. Acá también es importante mencionar las protestas masivas del 19, el estallido social, el proceso constituyente. Todo eso demuestra que las tensiones entre el crecimiento económico y justicia social, entre la memoria y el olvido, pues siguen sin resolverse aún en la sociedad chilena, ¿no? Al final, la historia de Pinochet nos deja con una lección que va más allá de Chile, y es que el desarrollo económico sin esa democracia, sin respeto a los derechos humanos, sin justicia social, pues contribuye a sociedades muy fracturadas y es una lección que todos deberíamos tener presente. Muchas gracias, espero haya sido de su agrado.